Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de EDF Podcast, un podcast para hacer crecer nuestra fe, y estamos muy contentos de poder seguir compartiendo de la palabra de Dios a través de este medio. Yo soy Dan Ángeles y mi esposa, Yo soy Caro Medrano. y estamos aquí para poder compartir más de la palabra de Dios. Y el día de hoy queremos platicar con ustedes acerca de un tema, claro, que también yo creo que nos ha eh, confrontado demasiado también, que es acerca de los éxitos y de los fracasos que todos los tenemos, ¿no? Que en nuestra vida diaria nos enfrentamos a los fracasos y también buscamos los éxitos, ¿no? Yo creo que desde que nacemos estamos en esta carrera para poder cumplir los propósitos, para poder cumplir los proyectos, los planes, no solamente personales, sino lo que Dios tiene también para nosotros ahora que conocemos de la palabra de Dios, ahora que conocemos que hay un Dios que nos ha creado con un propósito, pues también estamos trabajando sobre de ese propósito, y yo creo que todos queremos ver ese éxito en esos propósitos, en esos planes, ¿no? Hoy queremos titular a este capítulo El juego de la vida, ¿no? Porque pareciera que estamos concursando en un juego, pareciera que estamos ahí queriendo ganar también, ¿no? Y yo creo que es parte de la vida, parte de, de querer seguir avanzando en cada aspecto de nuestra vida, en cada aspecto, no sé, de nuestra carrera, de los proyectos, los planes que a veces soñamos también, ¿no? Así es. Bueno, primeramente, hola a todos, bienvenidos nuevamente. Es un gusto estar aquí. De verdad, que este tema durante los últimos días ha estado mucho presente en nuestras vidas. Así es. Y yo creo que todos en nuestro corazón y en nuestra mente tenemos muy claro cuál es el éxito. ¿Por qué? Porque hemos crecido en ciertos ambientes, en nuestra familia, que han insertado como que esta idea de éxito personal que cada uno tiene, ¿no? Em, no sé, para muchos puede ser el éxito profesional o en la familia, etcétera, etcétera. Pero aquí la verdadera pregunta es, según la Biblia, ¿cuál realmente es el éxito? Claro, porque a lo mejor crecemos con una idea o un prototipo de éxito o un significado, le damos un significado que aprendimos desde muy pequeños, ¿no? Cuando nos dijeron, es que el éxito se trata de tener una buena economía, el éxito se trata de tener una buena casa, un buen carro, una buena carrera, ¿no? Éxito. Y yo digo que aprendimos de un éxito materializado, ¿no? Que yo me atrevo a decir, pues claro que es bueno, ¿no? Claro que es bueno, pero el éxito incluso no se mide de una parte material, ¿no? De un Así es. concepto material, sino yo creo que va más allá, ¿no? Y me puedo adelantar a lo mejor a decir que éxito podría ser la satisfacción que tenemos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, de las cosas que tenemos, de las cosas que hemos logrado, no solo materiales, sino mentales y espirituales también, ¿no? Porque bueno, hay Así es. muchos que eh, se quedan con esa idea de éxito material o lo que el mundo te dice que es éxito, ¿no? Pero no sé si te has preguntado alguna vez qué piensa Dios acerca del éxito, ¿sí? O cómo define Dios el éxito en nuestras vidas, ¿no? Porque ahí es entonces donde entramos en una cuestión de fe y tomamos en cuenta a Dios. Tomamos en Así cuenta a es. Dios y le decimos, a ver, Dios, ¿qué es lo que tú piensas de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿A dónde me quieres llevar? Y en lo que estoy trabajando y en lo que estoy logrando, ¿qué es, cuál es la satisfacción que Dios tiene Así de lo es. que yo estoy haciendo, ¿no? Así es, y pues realmente esto es un diario vivir, o sea, como hijos de Dios, desde el momento en el que recibimos a Cristo en nuestro corazón, yo creo que nace este deseo de llegar a ese éxito, de llegar a ese propósito que Dios tiene para tu vida.
pero también es una lucha constante, ¿no? En tu cabeza. ¿Por qué? Porque tú tienes tus sueños, tus ilusiones Así es, y sí. cosas que quieres lograr en la vida, pero es ahí donde está la pregunta, ¿realmente es lo que Dios quiere para mí o solamente viene desde lo más profundo de mis deseos? ¿No? Así es porque como la Biblia define el verdadero éxito en tres conceptos muy importantes que a lo mejor podríamos ir desarrollando, ¿no? O ir entendiendo un poquito más, porque Dios define el éxito como la obediencia, la fidelidad y el propósito, ¿no? Porque cuando entendemos estas tres cosas, ¿no? O sea, de obedecer a Dios, ¿no? De obedecer una instrucción, primero, porque si nosotros estamos creyendo en Dios y queremos obedecerle, entonces en su palabra vienen esas instrucciones para nuestra vida, ¿no? Porque Dios nunca va a querer algo malo para nosotros, ¿no? Dios no va a querer algo de destrucción para Así nosotros, es. no va a querer nada de fracaso para nosotros, sino va a querer que nosotros seamos bendecidos. ¿A través de qué? A través de la instrucción que ya nos ha dejado, que ya nos ha dictado, ¿no? Y que ahora a nosotros nos toca obedecer. Ese Así es el es. punto número uno. Yo creo que a lo mejor muchos de nosotros luchamos contra eso, que aunque conocemos la instrucción de Dios, nos Nos cuesta cuesta mucho. demasiado obedecerlo, ¿no? Obedecerlo, plasmarnos en esto, porque yo sé que muchas veces le hemos preguntado a Dios en oración, oye Dios, ¿qué quieres para mí de esto, no? Oye Dios, en mi trabajo, ¿no? En mis finanzas, en mi matrimonio, en mi casa, con mis hijos, los planes, los anhelos, los sueños que tengo para todas esas áreas de mi vida, ¿qué es lo que Dios quiere, no? Entonces, cuando vamos en oración delante de Dios y le preguntamos, Dios, hey, ¿qué quieres para mi vida? ¿Qué quieres para esta área de mi vida? ¿A dónde me quieres llevar? Y nos da una instrucción clara a través de su palabra, entonces es ahí donde somos confrontados y decimos, híjoles, Así es. creo que por ahí no me gustaría, Ujú. ¿no? Así es. Sí, pues, yo creo que todos hemos tenido este sentimiento, ¿no? De creer o sentir que vamos contra la corriente, ¿no? Porque una cosa te jala hacia tus impulsos, hacia tus deseos, hacia lo que tus padres te enseñaron incluso, y tu alma muy adentro de ti anhela hacer lo que Dios quiere. Así Así es, es, anhela obedecer, anhela seguir ese propósito que Dios quiere para ti. Y es bien difícil porque te pones a pensar, pero, ¿qué va a decir la gente?, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que nos detiene o nos está ahí constantemente, metiendo, no sé, ciertas ideas o pensamientos en la mente de que, ¿qué van a decir los demás si yo hago claro, lo que Dios quiere?, ¿no? así es, porque a veces tenemos un estereotipo del éxito y a veces queremos compararnos con otras personas en base al éxito que están teniendo y nos comparamos, ¿no? Porque vemos que nuestro vecino ya se acaba de comprar un auto nuevo, que ya tiene una casa nueva, ¿no? Que ya terminó una carrera profesional y decimos, hey, es que yo creo que em, ese es el éxito, ¿no? Y a lo mejor cuando yo veo que muchas personas están prosperando en ciertas áreas de su vida, entonces es donde yo digo, híjoles, creo que yo no estoy teniendo éxito porque estoy viendo el avance de otras personas, pero déjame decirte que no es así. O sea, no es que si a la otra persona le está yendo súper bien, ya tiene una estabilidad económica más alta que la tuya, tiene mayores posesiones que tú, no significa que esté teniendo éxito y no significa que tú no estés teniendo éxito también, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuestro éxito debe de depender de lo que Dios quiere, lo que Dios tiene para nosotros, el plan perfecto que tiene para nosotros y no lo que vemos a nuestro alrededor, no lo que vemos en nuestro vecino o en las demás personas, ¿no? Porque am, el éxito que nosotros podamos estar construyendo debe de ser en base al corazón de Dios, ¿no? Así es. Y porque ahí es donde se disfruta, ¿no? Cuando es en obediencia, cuando realmente atendemos a la instrucción de Dios y empezamos a obedecer, y como lo decía aquí hace un momento, la fidelidad.
¿no? O sea, la fidelidad es lo que nos va a llevar al éxito en el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Porque Así es. perseguir ese propósito, yo creo que nos va a dar mayor satisfacción que cualquier otra cosa terrenal, física, que podamos obtener, ¿no? Entonces, la Biblia define el verdadero éxito como el propósito, ¿no? El Así es. propósito que Dios tiene para nosotros. Y lo podemos ver, yo creo que en muchas historias en la Biblia. Así es, y pues sí, como lo decías, ¿no? O sea, todos tenemos esta definición de éxito, y una de esas historias que mencionas en la Biblia, por ejemplo, es de José en Egipto, de Así cómo es. después de todo lo que pasó, después de que estuvo incluso en muchas ocasiones en peligro de muerte, eh, llegó a su propósito, que era lo que Dios quería, que era ponerlo en esta posición de cierto poder ante los ojos humanos, pero que de alguna manera estaba logrando el éxito en Dios, estaba logrando su propósito para el que Dios lo creó y lo había puesto en ese lugar, ¿no? Así es, y podemos pensar, así como en la vida de José, muchos de los personajes de la Biblia, y yo creo que muchos de ellos los podemos encontrar en el Antiguo Testamento, Ujú. grandes historias de grandes enseñanzas, de grandes propósitos también que Dios tenía para estas personas, pero que sin duda alguna pasaron por situaciones muy complejas, muy fuertes, que yo creo que los retaban demasiado, que los confrontaban también demasiado, o sea, muchas cosas en las que ellos prevalecieron, ¿no? En las que ellos fueron avanzando, en las que ellos no desistieron, ¿no? O sea, obedecieron, permanecieron, siguieron avanzando, porque a veces tenemos nuestro propósito, ¿no? Y le decimos a Dios, hey, ¿qué quieres para mí? Pero a veces nuestro propósito requiere mucho de fe, requiere mucho de compromiso, requiere mucho de obediencia, que a veces nosotros desistimos mejor, ¿no? Mejor decimos, híjoles, no quiero esto, creo que es mucho para mí, creo que es mucho para mi familia, creo que es mucha demanda de Dios e incluso a veces pensamos esto, ¿no? Pero déjame decirte que si Dios tiene un plan perfecto para ti, es porque ese plan, ese proyecto, ese camino te va a llevar a éxito. Sí, Así te va a es. llevar a cumplir algo que es perfecto, algo que viene de Dios, que es perfecto, que ha sido diseñado perfectamente para tu vida, para tu familia, para tu economía, para tu paz mental, ¿no? O sea, Así en es. todo eso tiene que ver. Sí, y algo que te quiero decir y que me ha ayudado mucho, es que cuando te encuentres en una de esas situaciones difíciles, algo que te pueda ayudar, un pensamiento que te pueda ayudar es pensar, ¿será que eso que estoy pasando, eh, el día de mañana va a servir como un testimonio para ayudar a alguien más? Claro, Esto que estoy sí. pasando me va a ayudar a forjar mi carácter, a hacerme más fuerte, a poder tener algo que decir para que las personas puedan conocer realmente lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Así es. El testimonio yo creo que es lo que más cuenta y es lo que la gente también está esperando ver en nosotros. Así es. Y yo me atrevo a decir, y lo dije en alguna de las capacitaciones que tenemos de discipulado, la gente ya no quiere escuchar que Jesús le ama y no quiere escuchar ah, una prédica, un sermón, una exhortación incluso, ¿no? Que a veces estamos acostumbrados a hacerlo como una forma de predicar, como una forma de compartir la palabra de Dios. Pero yo creo que la gente está esperando, más que eso, está esperando ver en nosotros un cambio, está esperando ver algo que pueda aportar a sus vidas, algo que Así pueda es. decir, hey, ¿cómo le hiciste, no? ¿Cómo lo lograste? Claro. ¿Qué estuviste haciendo, no? Entonces, cuando nosotros estamos caminando en ese propósito de Dios, obedientes, insistentes, con paso firme, sí, vamos a poder lograrlo, vamos a poder ah, llegar a esa meta, cumplir esos propósitos que Dios tiene para nosotros y que como tú lo dices, pueden ser de testimonio poderoso para muchas personas que precisamente yo creo que ya conocemos, ¿no?
que muchos de ellos pueden ser nuestros propios hijos, Así es. nuestra esposa, nuestro esposo, nuestra familia, nuestros vecinos, que están expectantes de cómo te está yendo en la vida, ¿no? Así es. Yo creo que siempre hemos pasado por situaciones así, ¿no? De que las personas saben que nosotros somos, pues, cristianos, se podría decir, o que asistimos a una iglesia y muchos de ellos están pendientes de lo que hacemos, de cómo nos comportamos, de cómo superamos los problemas, de cómo superamos esos fracasos. Y esto es algo muy importante, el cómo tú reaccionas ante esto. ¿Para qué estoy pasando por esta situación, no? ¿Te quedas ahí tirado o sigues adelante, te levantas con más Ey, fuerza, aprendes algo nuevo, ¿no? claro, y yo creo que de eso se trata el juego de la vida, ¿no? Porque qué satisfacción se siente estar en la cima, ¿no? Cuando estamos cumpliendo éxitos, hey, ya terminaste tu carrera, hey, ya cumpliste un propósito en Dios, ya avanzaste en tu crecimiento espiritual, ya lograste algunos proyectos y estás en la cima y wow, se siente padrísimo, ¿no? Se siente una gran satisfacción y que dices, lo logré, ¿no? Qué chido, ¿no? Se siente chido estar en la cima, pero ¿qué pasa cuando hay decadencia, cuando hay fracaso, cuando estás en los suelos, ¿no? Wow, sí. Y porque déjame decirte, todos lo pasamos, todos Así estamos es. pasando por eso, todos podemos estar en un área de nuestra vida en éxito, pero en otra a lo mejor estamos batallando, estamos en valles así como secos, batallándole en lo cenagoso, en lo que no podemos salir, y eso es donde igual tenemos que aprender a ver cuál es el propósito de Dios, ¿no? Así Porque es. éxitos y fracasos siempre va a haber en nuestra vida, Ujú. pero el que estemos a lo mejor en un valle estancados, que hayamos caído de repente, ¿no? En un fracaso, en un hoyo, a lo mejor hasta de desesperación, ¿no? Porque el que hayamos sido derrotados muchas veces no ocurre solo en lo material, Así es. sino en lo En lo mental y en lo espiritual. espiritual, ¿no? Entonces, cuando estamos en ese pozo, en esa desesperación, en ese fracaso, ¿cómo, cómo Dios puede actuar? ¿Cómo Dios puede trabajar? ¿Y cuál es el plan de Dios para nosotros en ese proceso? Así es, pues en la Biblia habla mucho sobre esto, ¿no? Sobre cómo debemos de ser pasados por fuego para forjarnos, para hacernos más fuertes, para limar ciertas asperezas que podemos tener en nuestra actitud, en nuestra forma de ser. Y yo creo que esto es uno de los grandes propósitos de las pruebas o de los fracasos que podemos tener y también de los éxitos, porque digo, Sí, también tienes que aprender a ser un buen ganador, ¿no? Con claro. humildad siempre. No olvidarte de dónde Dios te ha sacado cuando estás en la cima, pero también tener en mente a dónde Dios te puede llevar cuando estás estancado, ¿no? Así es, porque el fracaso, Dios lo utiliza también como un propósito. Así es. Cuando llegamos a Dios y nos dejamos en las manos de Dios, soltamos nuestra vida en las manos de Dios, dice su palabra que para los que aman a Dios Así todas es. las cosas le Eso. ayudan para bien. Entonces, sea que estés pasando por éxito o sea que estés pasando por fracaso, Dios lo va a ocupar a tu favor para muchas cosas. Y uno de las que más me gusta, y yo te puedo decir, Caro, y a lo mejor lo has visto, pero en los fracasos que hemos tenido como matrimonio, como en nuestra casa, en nuestros planes y todo eso así, Dios nos ha moldeado el carácter. Así es. Dios ha tratado en nuestro carácter, en nuestra forma de pensar, incluso en nuestras emociones, cómo ha estado trabajando grandemente, porque de repente tenemos planes, proyectos y que queremos avanzar, ¿no? Correr. Correr a veces y que sopas, nos caemos, viene el fracaso, viene el desánimo, ¿no? Pero no nos quedamos ahí, Así no nos es. quedamos ahí. El fracaso no es para que te estanques, el fracaso no es para que lo abraces tampoco, sino es para que dejes que Dios trabaje en cada área de tu vida y en la primera que va a trabajar va a ser en tu carácter, ¿no?
en tu carácter, Así en es. cómo estás percibiendo esa situación, ¿no? Así es, cómo reaccionas ante tales situaciones y puede ser en cualquier área de tu vida, o sea, realmente hasta cómo te habló una persona, ¿no? A lo mejor, ay, eres de sentimientos muy débiles, como la verdad yo a veces, ¿no? Es algo con lo que he luchado, pero que me ha ayudado a ser un poquito más consciente de mi entorno, a saber cómo recibir más bien las cosas, ¿no? Que vienen de Así los es, demás, porque pues no todos te van a hablar como tú quieres, no todos te van a hablar con claro, amor. En esas pequeñas cosas es donde el carácter se va forjando. Y ahora imagínate cuando enfrentas cosas grandes, cosas que a lo mejor te tienen, no sé, en lágrimas y que te sientes súper en el fondo y que ya no ves wow, salida. Son esos momentos los que te hacen, realmente ver o medir tu fortaleza, ¿no? ¿Cómo los vas a afrontar? así es. Pero cabe mencionar también que hay que aprender a diferenciar, ¿sí? Cuando uno cae en fracaso, ¿sí? Cuando uno tiene tropiezos Ujú. y cuando uno permanece en los tropiezos Guau, o permanece en el fracaso, ¿no? así es, Porque Dios es un Dios que siempre va a llevarte a más, así es. siempre va a levantarte, ¿no? Pero muchas veces caemos en el fracaso, caemos en la derrota, caemos, yo puedo decir incluso en muchas enfermedades mentales que nos mantienen ahí Ujú. apachurrados, ahí sin movernos, estáticos, sin poder avanzar y que a veces aprendemos a abrazarlo y hacerlo parte de nuestra vida, ese fracaso Así y muchas veces hasta nos victimizamos, ¿no? así es. Nos victimizamos ante las situaciones y decimos, ay, es que siempre me va mal, ¿no? Ay, es que nunca me sale nada bien, ¿no? Es que no lo voy a lograr, es que así voy a estar siempre, ¿no? Y caemos en una mentalidad esclavizada del fracaso, esclavizada e incluso del pecado, ¿no? Que Así a es. veces también nos hemos fracasado mucho en áreas que somos débiles, pero fracasamos también en nuestro crecimiento espiritual, en poder vencer muchas áreas de nuestra vida que están mal, que sabemos que están mal, pero que a veces abrazamos y es importante diferenciar entre una caída y, y una estadía, ¿no? Así es. Dentro del fracaso, ¿no? Y es aquí cuando viene la fidelidad en Dios, ¿no? Cuando entra en acción. Realmente estás conectado con Dios, estás permaneciendo en comunicación con Él. Esto es algo clave para estos momentos porque esto te va a ayudar a definir en qué situación estás. O sea, realmente ya estás pasando por una prueba o ya te gustó quedarte ahí estancado, pecando y no saliendo adelante o simplemente te estás quedando a ver, estirando la mano a ver quién te ayuda, Sí, cuando realmente tu ayuda y tu fuerza deben de estar bien cimentados en Dios. Si la Biblia dice que uno se cae, se debe de levantar, se así debe es. levantar, no se puede quedar ahí. Sí, es una ley de Dios, ¿no? Es una ley de Dios de que siempre nos va a estar llevando a más, siempre Dios va a estar procurando que crezcas. Sí, esta es una ley natural de Dios. Todos los hijos de Dios deben de estar en un constante crecimiento hasta alcanzar la estatura y el carácter de Cristo, ¿no? Así Que es. yo creo que si hacemos una introspección, nos falta muchísimo todavía por recorrer, pero también nos emociona saber que aún hay más cosas que podemos aprender, hay más cosas que podemos alcanzar, hay más éxitos que podemos lograr también en Dios. Si ahorita estás en un pozo de desesperación, en un pozo de estancamiento, en un fracaso, no te quedes ahí, levántate, levántate, fija tu mirada en Jesús, vuélvete a levantar, vuélvele a echar ganas, ¿no? Anímate, anímate, júntate con personas que realmente te van a apoyar a levantarte, no las que te van a hundir más y las que te dicen, no, sabes que si tú no sirves para eso, mejor no lo intentes. No, Así es. procura a personas que alimentan tu fe, no, alimentan tu fe
Y también, o sea, los éxitos en Dios van a ser perfectos, ¿no? Pero también los éxitos tenemos que tener cuidado hasta dónde los perseguimos y hasta dónde los idolatramos incluso, ¿no? Los Exacto. éxitos, porque podemos tener una mentalidad débil y cuando tenemos un éxito nos sentimos superhéroes, ¿no? Nos Así es. sentimos como que ya lo podemos todo, ya no necesitamos de nadie, e incluso llegamos a pensar que ya no necesitamos de Dios y es ahí donde hay que tener cuidado porque los éxitos, eh, los éxitos mal trabajados pueden terminar sin Dios, Así es. ¿no? Pueden estar sin Dios, estar vacíos sin Dios e incluso sin satisfacción, ¿no? Así es. Cualquiera de los éxitos que podamos tener. Yo sé que a lo mejor Dios quiere una prosperidad financiera para ti, ¿no? Porque a lo mejor lo vemos y decimos, híjole Dios, necesito, ¿no? Pagar las deudas, necesito suplir las necesidades de mi casa, de mi familia, y le pedimos a Dios bendición, y le pedimos a Dios éxito en nuestros empleos, en nuestros trabajos, en nuestros proyectos, y dada la gracia de Dios tan grande, el poder de Dios tan grande que nos concede cumplir esos éxitos, esas metas, pero que si nosotros no estamos bien fundados en la palabra de Dios, en fe, en obediencia, en fidelidad, como Ujú. lo decíamos hace un momento, entonces empezamos a hacer a un lado a Dios. Así es. Hacemos un lado a Dios y le decimos, ¿sabes qué? Pues ya logré arrancar, ¿no? Quédate un ratito de ese lado, déjame continuar, ¿no? Y sacamos a Dios de la ecuación de los Sí, éxitos y ese es uno de los problemas más grandes porque entonces, cuando Dios no está en tus éxitos, no va a haber satisfacción también. así Y no va es. a haber bendición, aunque pareciera ser que tu éxito es una bendición, no lo va a ser si Dios no está en medio de. Exactamente, y aquí hay una clave muy importante. Cuando realmente te estás llenando de éxito, de personas que te están nada más felicitando, de toda esta satisfacción tan grande que es llegar, pues, como dices, a la cima, pero dentro de todo esto, realmente Dios está aquí, realmente Dios está en medio de este éxito que tú llegaste a lograr. Realmente Él es el centro de tu éxito, ¿o dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu corazón? ¿Está en la satisfacción momentánea que estás buscando constantemente? Porque yo creo que también algo que podemos definir como éxito es el ser felices con lo que tenemos. Claro. Para mí, siento que eso es algo, o sea, en mi entorno diario, creo que eso es algo que ha sido clave para mi crecimiento personal y espiritual, el Así ser es. feliz con lo que tengo. ¿Por qué? Porque pues sí, todos añoramos tener una buena economía, poder, no sé, darle todo a nuestros hijos, etcétera, etcétera, pero si no disfrutamos lo que tenemos ahorita, yo creo que va a ser muy difícil que Dios te pueda dar más. ¿Por Así qué? es. Porque si no eres agradecido con lo que tienes, aunque para ti sea poco, para Dios es lo necesario en este momento, ¿no? Y bien dicen, o sea, no sé, lo he escuchado en algunos lados que si Dios no te lo da, es porque no es el momento, Así ¿no? es. Entonces, siempre, siempre vivir agradecidos de lo que tenemos para poder seguir adelante, para poder llegar a más. Claro, y es que eso tiene mucho que ver con el propósito. Cuando uno aprende a vivir de lo que tiene, de lo que todos los días Dios te da, ¿no? Así es, Porque a Dios no se le olvida darte la provisión. claro, Eso, déjame decirte que es una ley de Dios y es gracia de Dios para todos nosotros, que Dios es un Dios proveedor y nosotros lo hemos visto, ¿no? Dios nos da lo necesario. así Sí, es. Dios nos da lo necesario y hay que tener satisfacción en ello, o sea, aprender a vivir de lo que Dios nos da, pero también aprender a ver si está dentro del propósito de Dios, ¿no? Ujú. Porque mm, no porque tengas solamente eh, lo poco o lo mucho, vas a estar renegando de lo que Dios no te dio, Así es. ¿no? O sea, porque tampoco
le podemos decir a Dios, oye Dios, ¿por qué no me das esto, no? Y precisamente hablando de este tema, hay un versículo que a mí me gusta mucho, que lo pueden encontrar en Josué 1:8, que dice así: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, vemos aquí la importancia de tener siempre, siempre, siempre presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Y aquí más adelante dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Wow, para mí eso definitivamente es el éxito. Que Dios esté Sí, conmigo cada día de mi vida, al momento de enfrentarme a cualquier situación, al momento de tomar cualquier decisión, por muy pequeña o por muy grande que sea, que Dios esté ahí conmigo, respaldándome, fortaleciéndome, aconsejándome. Para mí esto es el éxito. Realmente vivir cada así día es. en Dios. Así es. Y es parte de un mandamiento que Dios nos da, porque Dios conoce, Dios conoce nuestro destino, y tu destino no está trazado para terminar en fracasos, Así ¿sí? O es. para terminar hundido, no. Tu destino seguro está en Dios y es perfecto. Y créeme que ese éxito es eterno, ¿no? Así es. Ese éxito tiene un peso eterno en Dios, porque venimos de Él, tenemos identidad en Él y vamos hacia Él también, ¿no? Y esto es parte de un propósito glorioso para nuestra vida, de que cada cosa que hacemos, cada paso que damos, cada proyecto, meta, plan que Así tenemos, es. debe de estar encaminado a ese glorioso futuro, a esa eternidad gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Entonces, cada vez que ves que subes un escalón, debemos de pensar que estamos más cerca del reino de Dios, ¿no? Así es. Que estamos acercándonos más a ese glorioso propósito eterno que tenemos en Cristo Jesús. Y fíjate, estábamos analizando igual unos versículos que está en Proverbios, el capítulo 24, el versículo 16, que me gusta demasiado también este versículo, y dice, no importa cuántas veces caigas, eh, siempre se levantará, en cambio el malvado cae y no se vuelve a levantar, ¿sí? Entonces, hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas de que tú eres un hijo de Dios y estás capacitado para luchar, estás capacitado para avanzar, estás capacitado para prosperar, para crecer, para no quedarte estático, ¿sí? Sin embargo, dice aquí que el malvado cae y no se vuelve a levantar, ¿sí? Esto también nos habla de una derrota no solamente am, pasajera, ¿no? Porque Ujú. así como tenemos un propósito eterno, un destino eterno, también podemos tener un fracaso Así eterno, es. ¿no? Y que yo creo que estar en un fracaso se siente mal. Ahora imagínate estar en un fracaso eterno, ¿no? Wow. Para siempre. Yo creo que hoy tenemos que pensar más que nada, ser conscientes y abrazar la palabra de Dios con el corazón y saber que si estamos estando estancados en nuestra vida espiritual, en nuestro propósito con Dios, pues tenemos que avanzar, ¿sí? Así es. Tenemos que sacudirnos, volver a retomar fuerzas en Dios, en su palabra, levantarnos, porque Dios nos va a bendecir en ello, ¿no? Y Así es. podemos recordar a lo mejor también una de las cosas que se vio como un fracaso total, que fue Jesús, Cristo Jesús en la cruz, ¿no? Así es. Cuando lo crucificaron, cuando lo mataron, ¿no? Wow. Y se pudo haber visto como la gran derrota, ¿no? Como una Así es. derrota muy grande, un fracaso muy grande, ver al Hijo de Dios, al que se proclamaba Hijo de Dios, crucificado en una cruz, derrotado, ¿no?
por las personas, por los humanos, eh, siendo molido su cuerpo, ¿no? Y muerto en una cruz. Yo creo que la gente pudo haber dicho, no, pues hasta aquí llegó esto, ¿no? O sea, vieron muchas personas, yo creo que se decepcionaron, se desilusionaron se olvidaron incluso del gran poder que había obrado a través de Jesús en esta Así tierra, es. ¿no? Y se pudo ver como un fracaso, pero que a final de cuentas su resurrección marcó una gran victoria, y esa victoria que hasta el día de hoy nos sigue enseñando mucho, nos sigue trayendo mucho poder, y es la base de toda nuestra fe, porque si Cristo Jesús no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación, lo que hablamos sería Así en vano, es. pero Cristo resucitó, y eso que aparentemente era una derrota lo llevó a la más grande victoria, ¿no? Que hoy Así es. podemos disfrutar. Y de esa misma manera, cada uno de nosotros podemos ver nuestras derrotas como un escalón para pisarlo y subir al siguiente nivel. Así es, yo creo que ese es lo que Dios quiere hacer en tu vida, en mi vida, resucitar ese propósito, levantarte, por mucho que tú te sientas hasta el fondo sin salida, Dios siempre te va a fortalecer, así como fortaleció a Jesús en esa cruz para lograr esta gran hazaña que hasta el día de hoy sigue conmoviendo nuestros corazones, sigue dándonos algo por qué agradecer cada día, nos sigue mostrando su amor. Eso es lo que quiere hacer Dios en tu vida y en mi vida. Así es que no dejemos de permanecer en Él, no dejemos de agradecer cada una de las circunstancias que enfrentamos, así sean buenas, así sean malas. Sigamos adelante, sigamos caminando y siempre recuerda esforzarte, esforzarte, no quedarte estancado. Sigamos animándonos unos a otros para seguir adelante Así es, porque tenemos un propósito muy, muy grande. así es. El éxito nos va a llevar a una satisfacción en Dios, a una... em, el éxito bien direccionado en el propósito de Dios nos va a llevar a ser mejores congregantes, a ser mejores familias, a Así ser es. mejores padres, a ser mejores hijos también, porque debemos de seguir proyectándonos en éxitos, en éxitos. Y el estar en éxitos no significa que no vas a caer, ¿sí? O sea, porque sí vas a caer, pero el fracaso es cuando decides quedarte ahí, Así ¿no? es. Ahí es donde está el fracaso. Entonces, recuerda incluso cuando hayas pecado, cuando hayas eh, sido débil y hayas cedido al pecado, no quiere decir que seas un fracasado, no. Quiere decir que tienes una oportunidad para avanzar, para crecer, para seguir adelante. Y recuerda que esto se trata de la gracia de Dios. Sí, Así porque es. la gracia de Dios no culpa a nadie. Claro. La gracia de Dios no te dice, hey, tú te caíste, tú Mm, fracasaste y ya no eres digno. No, Cristo Jesús no hace eso. La gracia de Dios no hace eso. La gracia de Dios está con los brazos abiertos, listo a usar su poder en tu vida, ujú. listo a levantarte, listo a llevarte al siguiente nivel, listo a seguir capacitándote, a Así seguir es. enseñándote. Entonces, esto es lo glorioso, que nuestra fe está fundada en Cristo Jesús, y Cristo Jesús es la gracia, ¿no? Cristo Así es. Jesús. Así que tenemos que disfrutar de eso, y lo decías muy bien, Caro, que hay que rodearse de personas que promuevan tu fe, Así ¿no? es. Y yo creo que de eso se trata también este podcast, hacer crecer tu fe. Así que si has estado estancado, si has estado por ahí en valles de fracaso, júntate con alguien que esté promoviendo tu fe, ¿sí? Procura amistades que estén promoviendo tu fe, procura personas que estén alimentándote y acercándote más a Dios, porque qué bueno también es ver cuando una iglesia está yendo de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, como dice la palabra de Así Dios, de es. éxito en éxito también para las iglesias, las congregaciones, ¿no? Que a veces también vemos muchas congregaciones estancadas, muchas congregaciones en fracasos, ¿no?
que de repente, por ejemplo, pusieron en práctica proyectos, sueños, planes y que no funcionaron para las iglesias, para las congregaciones y que se han quedado estancadas, ¿no? Y que de repente han abrazado el mismo fracaso en el crecimiento de sus iglesias, ¿no? Porque déjame decirte que si Dios quiere bendecir a una iglesia, la quiere bendecir bien, no a Así medias. es. Si Dios quiere hacer crecer una iglesia, lo va a hacer bien y con poder y no a medias, ¿no? Pero a veces nosotros, al formar parte de incluso de una iglesia, de una congregación, abrazamos el fracaso, ¿no? Y eso también es pecado, ¿no? Eso Así es es. pecado dentro de las iglesias también. Entonces recuerda que Dios nos va a llevar de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, creciendo como iglesia. Eh, Vamos a experimentar fracasos, sí, pero levántate, levántate, no te quedes ahí. Eh, yo te animo a que busques más de la palabra de Dios, a que sigas orando, sigas en oración, porque es una de las partes esenciales de la vida del cristiano, de la vida de Así los es. hijos de Dios, ¿no? O sea, métete en oración, ¿no? Muchas veces estamos en fracaso y consultamos otros medios de consejería, Así consultamos es. otras estrategias que muchas veces no vienen de Dios y Así que en es. lugar de proyectarte hacia arriba, te estancan más, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso también. Orar a Dios, buscar consejo de lo alto en su palabra y vas a ver que vamos a ser bendecidos, vas a salir de ese fracaso, vas a disfrutar mejores los éxitos, vas a ver mayores éxitos también en Cristo Jesús y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Así es. Pues bueno, realmente esperamos que este tema haya sido enriquecedor para tu vida. Recuerda compartir esta palabra con alguien más si es que ves que lo necesita y no olvides ponerlo en práctica porque yo creo que algo muy importante en nuestra vida diaria es que todo lo que aprendemos siempre debemos de sacar lo mejor y ponerlo en práctica porque pues de nada sirve Ujú. alimentarse pero no poner en práctica todo aquello que aprendemos. Así es. Y te dejo con esta pregunta. ¿Qué fracaso tuyo puede convertirse en un testimonio de victoria en Cristo Jesús para ayudar a más personas? Quisiera escucharte en los comentarios. Si conoces de alguien que necesita de este contenido, compártelo en tus redes sociales, compártelo y que pueda ser de bendición a más personas. Y queremos hacer una oración para terminar este tiempo. Ahí donde estás, acompáñanos a orar. Bendito Dios, yo te doy gracias por cada persona que está viendo este video, Señor, que ha escuchado estas palabras y te pido que bendiga sus vidas, Señor, que si alguno está pasando por una etapa difícil, por fracaso, Señor, desánimo o valles de fracaso, de derrota, Señor, yo te pido que los fortalezcas, que los levantes con poder, Señor, que sigas trabajando con su carácter, con su vida, Señor, y que reveles en el nombre de Jesús tu glorioso propósito para sus vidas, Señor. Te pedimos que los bendigas, Señor, y que tu Espíritu Santo esté con ellos, donde quiera que estén, en el nombre de Cristo Jesús, que abras puertas de bendición, Señor, que en el nombre de Jesús nos enseñes a disfrutar los éxitos que nos permites vivir, Señor, pero también a permanecer en obediencia, en fidelidad, Señor, y en tu propósito para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en el siguiente capítulo. Que Dios te bendiga.